Las 13:35 y ya volvimos con Punto Noticias y vamos a estar conversando de algo que se ha tomado la portada ayer de las últimas noticias, en las que Andrés Cañuelet contaba su experiencia en rehabilitación por varias sustancias de las que abusaba. Pero vamos a tomar esta noticia y a ampliar un poco la conversación para hablar de las adicciones y los tratamientos que pueden tener estas con la psicóloga Francisca Espinosa, quien es del Centro de Terapia del Comportamiento, quien ya se encuentra en nuestro estudio. ¿Cómo está, Francisca? Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación. Francisca, lo decíamos al comienzo, ¿no? Es algo que puede tocar a cualquier persona. En este caso vamos a colocarnos un poco de la noticia de Andrés Cañuelet, que contaba las últimas noticias, este tratamiento en el que ha estado durante 10 meses, pero que en realidad su tratamiento dura 12 en este centro de rehabilitación, y contaba en realidad que su adicción comenzó, por ejemplo, con un abuso a ciertas sustancias porque sentía un gran vacío en su interior. Partamos por ese lado, partamos por qué se dan las adicciones en las personas en nuestro país. Perfecto, mira, dentro un poco de las teorías, te voy a hablar un poco de las estadísticas que nosotros podemos revisar. ¿Ya? Tenemos varios factores de riesgo que llamamos nosotros dentro de lo que son las adicciones en general. Ya hablemos de consumo de sustancias, como también de drogas, como también de, ¿no es cierto?, cigarrillo, cualquier sustancia, adicciones o alcohol. Dentro de algunas como de las causales que podemos tener en el fondo como de riesgo, vienen estas como carencias psicológicas que, si bien se pueden dar desde un punto de vista más ambiental, también hablar de que es importante mencionar que hay un tema biológico también importante que puede afectar, ¿ya? Y ahí hablando desde los orígenes, ¿ya? Yo creo que él, cuando se refiere un poco a este vacío, es un poco lo que nosotros vemos en la clínica en el día a día, y que nos mencionan esta sensación de soledad, de estar perdidos en la vida, de que mi cabeza no para de pensar, y que en el fondo estas sustancias me ayudan un poco a controlar la ansiedad, a controlar la angustia, a sentir como que de alguna manera tengo un rumbo en la vida, ¿ya? En general, las adicciones tienen características similares. Ya hablemos de todo tipo de descontrol de impulso, ya de una dificultad de la autorregulación, principalmente de cómo yo puedo regular mis emociones, ya partiendo desde la base muchas veces de ni siquiera poder tener la capacidad de saber qué es lo que estoy sintiendo, por qué lo estoy sintiendo. Y que muchas veces ante ese escenario efectivamente tenemos que llegar a las internaciones porque estamos partiendo de una base muy pobre, ya desde lo emocional, en donde no hay un autoconocimiento de saber quién soy, qué quiero, objetivos a corto plazo, a largo plazo, y que es más fácil, ¿no es cierto?, la búsqueda externa de elementos para yo poder sentirme mejor. Y en esa búsqueda va este aumento y a veces esta mutación que puede partir con el cigarrillo, que puede seguir en el alcoholismo y después seguir en la escalada de las drogas, ¿no es cierto? Dentro de este vacío, ya en general, cuando nosotros nos planteamos ya una dificultad de adicciones, yo te diría que lo principal es que la persona tenga conciencia de su enfermedad, ¿ya? Y ese es el punto más difícil y de quiebre, de poder decir, ok, necesitamos tratarnos. Eso es algo que solamente la propia persona que tiene la adicción puede darse cuenta. O sea, en el fondo podemos hacer intervenciones desde la familia, de los amigos, pero si la persona no se da cuenta que tiene un problema o no quiere ayuda, ¿es más difícil el tratamiento? Exactamente, es mucho más complejo porque en el fondo es como que vienen obligados, o sea, el problema lo tienen los demás y hay muy bajo conocimiento de cuánta responsabilidad tengo yo en lo que me está sucediendo, ¿ya? Y ahí nosotros hablamos más de esto de exteriorizar el problema y que se generan los problemas de codependencia, en donde el ambiente también empieza a ver al adicto, ¿ya?, como una persona frágil que necesita ayuda, y por ahí empieza todo un ciclo, ya, en que finalmente terminamos alimentando un poco esta adicción desde la base de que quizás lo ayudamos, ¿no es cierto? O si él es, por ejemplo, proveedor de familia, económicamente ayudamos a esa familia, pero finalmente no estamos responsabilizándolo a él y que se haga cargo del problema propiamente tal.
Entonces, en base a eso, existen distintos tipos de tratamientos. Ya tenemos hospitalizaciones, como es este caso, que son hospitalizaciones completas. Tenemos las ambulatorias, que son tratamientos diurnos y que de noche pueden ir a pernoctar a sus casas, como también los ambulatorios. Claramente, tipo de tratamiento va a depender del tipo de abuso y de las características de la persona que tengamos delante. Ya no hay como un manual que en realidad nos diga para todas las adicciones tenemos este tratamiento y nos va a funcionar. Depende de la vida de la persona, depende de su contexto, ¿de qué depende? Absolutamente. Depende primero que nada del ciclo de vida en el que se encuentra. Ya claramente el tratamiento para un adolescente que está con otros tipos de cambios hormonales, más expuesto al rechazo, ya desde el pololeo, desde el amigo, desde cómo me veo, de cómo me siento, a quizás un padre de familia que tiene alguna noción de que efectivamente él tiene una mayor responsabilidad porque quizás tiene 2 niños, ¿no es cierto? Bajo ese contexto, claramente las intervenciones son distintas. En general, todos los tratamientos de adicciones son multidisciplinarios, vale decir, con psiquiatra, ya con psicólogos, a veces terapias grupales también de tratamiento, fármacos para ayudar con todo lo que es la sintomatología de abstinencia. Y bueno, lo psicológico, que yo siento que es un punto esencial y muy importante, dado que gran parte de las adicciones tienen afecciones concomitantes como algún tipo de dificultad psiquiátrica, ya bipolaridad, esquizofrenias o trastornos límites de la personalidad, como también cuadros depresivos, que en el fondo... Y que francamente pueden estar no diagnosticados justamente por el estado de la salud mental en nuestro país. Exactamente, o sea, ahí entramos a topar un poco con la cobertura que tenemos de salud mental, que yo siento que por ahí tenemos un gran trabajo, ya estamos al debe porque nuestros niños de hoy son el futuro de mañana. Entonces, de alguna manera hay todo un trabajo de psicoeducación que yo siento que han puesto sus mayores esfuerzos para tratar de incluirlo. Claramente tenemos otras necesidades también básicas hoy día, pero creo que es muy importante a nivel cultural empezar a incluir todo lo que implica los factores protectores también de la adicción. Porque no solamente tenemos el componente biológico, sino que también la comunicación, ya cuánto los padres están y saben acerca de sus niños, de qué están haciendo, cómo se sienten, la conexión emocional. Entonces, si partimos desde la raíz que los papás están desconectados o también vienen, ¿no es cierto?, de hogares quizás con dificultades o disfuncionales o de consumo, lo normalizan. O sea, ¿cuántas veces en consulta nosotros no vemos que llegan los padres con sus hijos y nos dicen, no, si en realidad toma 3, 4 veces a la semana, y uno como que lo enfrenta y le dice, bueno, ¿y a usted eso le parece bien? Y lo normalizan, ¿ya? Entonces, creo que hay un gran trabajo de educación a nivel cultural, de trabajar el tema de las drogas, de la adicción y de ver cómo nos está afectando en el hoy la salud mental ya del día de mañana, porque finalmente el consumo tiene consecuencias importantes dentro de la irritabilidad, que es uno de los síntomas importantes que se dan cuando estamos presentes a los adictos. También la violencia se puede dar, ya el maltrato psicológico, porque hay un tema económico de por medio. Yo necesito dinero para costear las drogas, yo necesito dinero para costear el alcohol. También se necesita dinero para costear el tratamiento o para ir a ver a algún terapeuta. Exactamente. Ahora, el gobierno tiene programas, está el Senda, ¿ya? Que de verdad es un programa que hoy día está activo, que funciona, pero también tiene sus límites, ¿no es cierto?, sus topes, porque las capacidades hoy día, entonces, efectivamente tiene una capacidad de hacerse cargo, tiene todos estos programas, tiene estas visiones integrales, pero lamentablemente los tratamientos en general, a nivel mundial, tienen recaídas. Entonces es un tratamiento que es una enfermedad más bien crónica, que necesita un constante tratamiento detrás, ya que las recaídas son casi parte de lo que uno espera para un tratamiento de adicciones. Entonces, ¿cómo contenemos eso? También hay un trabajo de psicoeducar a la familia, ya cómo ayudamos a esta persona a salir. No es solamente lo conductual, de que no se junte con los amigos, de no pasarle dinero, sino que también la fortaleza psicológica y sistémica como hogar que se necesita de validar a esta persona, trabajar autoestima, habilidades sociales, la reinserción laboral también es un tema. Francisca,
quiero que volvamos al tema de los jóvenes, porque el año pasado tuvimos una noticia, en algún momento un titular que decía que los jóvenes chilenos son los más adictos de Latinoamérica. Ahora, hay un estudio nacional de drogas en población escolar que fue elaborado justamente por Senda, que concluyó que los jóvenes chilenos presentan índices de consumo de marihuana, fármacos tranquilizantes y cocaína en niveles superiores a los de todo el continente. O sea, ya no es solamente Latinoamérica, sino que estamos hablando de todo el continente. Estos son jóvenes de entre 13 y 17 años y según este informe, el consumo entre los jóvenes aumentó en sustancias como marihuana, un 30,9%, fármacos tranquilizantes 8,6%, tabaco 4,3%, cocaína 3% y pasta base 1,4%. ¿A qué podemos atribuir esas altas cifras de adicciones en los jóvenes, que además son tan chicos, entre 13 y 17 años? Sí, de hecho se habla, los estudios en general cuando hacen el corte de edad parten desde los 12 años, porque ya tenemos registro de que a los 12 años en realidad ya hay un consumo que se puede incluir dentro de las estadísticas. Yo creo que en Chile tenemos mucho trabajo por delante, ¿ya? Yo creo que las bases en general vienen desde la casa, ¿ya? Creo que hoy día tenemos temas de que esto es como una bola de nieve que ha venido aumentando, que quizás hemos tenido otro tipo de necesidades ya en Chile que tienen que ver con la salud básica, ya desde lo más físico, ¿no es cierto? Y que lo psicológico ha sido dejado de lado y que en general en la población uno lo ve también en la atención clínica particular, que también es minimizado como todo lo que tiene que ver con la psicología, con lo psiquiátrico. Y yo creo que va de la mano con que no se ve, ¿ya? Si yo tengo a alguien que tuvo un accidente y se quebró un pie, inmediatamente corro a ver cómo lo podemos resolver. Si yo tengo un niño que quizás no quiere ir al colegio, ya yo como que no le doy la importancia de la base que podría haber ahí, desde por qué ese niño no quiere ir, qué le está sucediendo, ¿no es cierto? Sino que hay como un no poder hacerse cargo quizás de todas las cosas que están silenciosamente creciendo en la población chilena. Bueno, y obviamente esos niños que desertan el colegio, lo hablábamos con un experto la semana pasada, son también un riesgo, están en riesgo de caer en grupos de narcotráfico, por ejemplo, y de entrar al círculo de la delincuencia, que después obviamente es muy difícil de romper. Sí. Entonces, y que los corrompe desde muy chiquititos. Entonces, y él también hacía este mismo énfasis que usted está haciendo, de que hay que, como sociedad, tenemos que hacernos cargo de efectivamente hacer algo al respecto y sentir el mismo dolor que las comunidades que ven esto suceder. Sí. O sea, la desescolarización en realidad es uno de los factores de riesgo más altos para caer en la drogadicción. Finalmente no tienen hábitos, no tienen horario y ahí uno también tiene que ir más atrás, decir, ok, ¿por qué dejó el colegio? ¿Qué pasó? ¿Hay un déficit atencional por detrás? ¿Hay dificultades de aprendizaje? Ya, como también lo mismo que pasa en el embarazo adolescente, que uno dice, ¿qué pasó? ¿Por qué llegamos a esto? Entonces, yo creo que propiamente tal, atacar hoy día la adicción como tal no es la solución, sino que es ir mucho más atrás desde los orígenes, de cómo trabajar el apego, de cómo mejorar la comunicación, de cómo mejorar las relaciones saludables, el buen trato, promover las relaciones familiares, las amistades también es un tema sumamente importante en adolescentes. O sea, si yo tengo un amigo que consume, la probabilidad de que él lo quiera probar, ¿no es cierto?, también aumenta. Entonces, yo creo que todos los factores que vienen antes del consumo son las bases que hay que trabajar. Y en realidad para eso no necesitamos ir a un centro especializado en adicciones, sino que simplemente es ir y buscar atención acerca de competencias parentales, de cómo mejorar, de cómo estar más cerca de mi hijo, y que en realidad no depende de los tiempos, porque todos trabajamos, ¿verdad? Todos quizás llegamos algún día más tarde, otro más, menos. Sí creo que los tiempos son importantes, pero no va en la cantidad, va en la calidad, ¿ya? O sea, que yo llegue a la casa y en realidad mi prioridad sea preocuparme de cómo te fue en el colegio, qué fue lo que hiciste, dejar el celular de lado, que también ahí siento que hay un tema con esto de que invisibilizamos al otro. Y para eso, bueno, mismo Centro de Terapia de Comportamiento donde trabajamos, tenemos profesionales que apoyan desde las competencias de cómo nutrir ya las emociones, cómo entender a su hijo, hablar desde un lenguaje, desde el sentir, ya no es el por qué te sacaste un rojo, ya es qué te pasó, cómo te
sentiste, ya no es el reto, no es la represión, sino que es qué pasó a la base para ver cómo resolvemos. La resolución de conflictos siento que también es un tema muy importante, que hoy día vivimos en una sociedad de la inmediatez, ¿ya? O sea, desde pensar que antiguamente nosotros teníamos que esperar a veces una semana para ver un programa que nos gustaba el día domingo a las 8 de la noche. Hoy día tenemos Netflix y simplemente lo adelantamos. Vemos una temporada completa en una pura tarde, claro. Entonces, claro, también estamos ante una sociedad de la inmediatez, de baja tolerancia a la frustración, de que la resolución de conflictos también se ve. Entonces, yo la verdad es que creo que la invitación es a buscar ayuda, la prevención es sumamente importante, ya. Como parecía ahí, nosotros también tenemos este portal que es por videoconferencia, que es terapia online, que los tiempos ya no son excusa, porque en realidad te conectas desde el computador y puedes tener la ayuda que necesitas. Pero creo que es sumamente importante que nos hagamos cargo hoy porque las cifras son tremendamente alarmantes. Yo tengo niños, me da miedo lo que viene para adelante, pero creo que la base es el cariño, el amor, la contención y la comunicación. Francisca Espinosa, psicóloga del Centro de Terapia del Comportamiento, muchísimas gracias por esta conversación. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Ojalá tenerla otro momento en el estudio. Aquí estamos. Gracias. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Nosotros vamos a un breve corte y ya volvemos con más Punto Noticias.